Como cada jueves hablamos de distintas cuestiones legales, sobre todo aquellos temas que a ustedes les preocupan, por eso la vamos a presentar a ella, a la abogada Mónica Sepúlveda, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bueno, uno de los temas que venimos abordando hace tiempo, ya hace años lamentablemente, son las empresas frutícolas aquí en el Alto Valle y en todo el norte de la Patagonia, con crisis que llevan a sus empleados a la calle, ¿no es cierto? O a estar meses sin cobrar sus salarios. Esa es una situación bastante complicada en la que se ven afectados muchos rionegrinos, neuquinos. Sí. La primera consulta que hace un trabajador ante una situación de esta, ¿sí? Por el cierre empresarial o la crisis económica, la falta o disminución de trabajo, que habitualmente efectúa, ¿qué debo hacer? Es claro. El trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? La ley de contrato de trabajo establece un parámetro y establece qué es lo que el trabajador, a qué el trabajador tiene derecho. En realidad el trabajador tiene derecho a una indemnización, ¿sí? En el caso de del cierre empresarial, tiene derecho a una indemnización equivalente a la mitad de la indemnización que corresponde por una justa causa, ¿sí? Por un despido por justa causa o incausada, de una indemnización por antigüedad por despido, ¿sí? Del artículo 245. Es al 50%. Pero ¿qué pasa? Las causales de la fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, siempre y cuando, puede ser, alegada por el empleador para originar este despido a un 50%, siempre y cuando no sea imputable a la empresa, ¿sí? Si es imputable a la empresa, debe pagar el 100% de la indemnización por antigüedad y los demás rubros. Incluso hubo una sentencia muy novedosa recientemente, en el cual un trabajador, y esto lo doy a modo de ejemplo, un trabajador por el cierre de una sucursal, le pagan el 50% de la indemnización por antigüedad y va a la justicia a reclamar el otro 50%, exactamente, el otro 50% de indemnización. ¿Qué dijeron los jueces? Que el cierre de esta sucursal no le eran imputable a la empresa, en consecuencia debía pagar, el 100% de la indemnización por antigüedad, más el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y más el artículo 2 de la 25323. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de que un trabajador cobró mal su indemnización y tiene que recurrir a la justicia, debe pagar el otro 50% de la indemnización por antigüedad. ¿Se entiende? Bien, sí, se entiende. Ahora bien, no cualquier crisis económica, ¿sí? No cualquier crisis económica o caso fortuito o fuerza mayor es inimputable al empleador, ¿sí? ¿Qué significa caso fortuito o fuerza mayor? Es un hecho, ¿sí? Imprevisible e inevitable. Claro. Eso significa. Y en el caso de la falta o disminución de trabajo, es la excesiva onerosidad sobreviniente por causas económicas del mercado. Bien. Eso significa... Pasa y pasa mucho, y en estos últimos meses estuvimos viendo no solo empleados, trabajadores que se quedaban sin sus puestos de trabajo porque cerraban esas empresas o esas sucursales, de estas grandes empresas frutícolas, sino algunos que pasaban meses sin cobrar o que se les iba pagando, a medida que el patrón, el jefe, les iba entregando. Acá en el Valle lo que sucedió, sobre todo en el caso de la fruticultura, con los galpones de empaque, acá tengo un criterio personal también con respecto a esto, porque el cierre, se argumentaba un cierre empresarial, ¿sí? Por causas económicas o por causas de heladas, ¿sí? Que hace a que haya una disminución de trabajo y no se le otorgaba o no se le daba trabajo al dependiente. Pero ¿qué pasa? En el caso de los galpones de empaque tenemos dos clases, estamos en una relación de dependencia en temporada y en postemporada. Entonces el trabajador se ve limitado. ¿Por qué? ¿Por qué limitado? Porque en temporada, ¿sí?
si no le dan trabajo, obviamente el trabajador puede considerarse en situación de despido y reclamar su 100% de indemnización por antigüedad, más todos los rubros indemnizatorios que correspondiere por la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, en el caso de la postemporada, que es lo que surgió a partir de marzo del año pasado, del 30 de marzo del año pasado hasta diciembre del 2016, los trabajadores no pudieron considerarse en situación de despido y muchas empresas lo que hicieron fue implementar otro tipo de tareas, ¿sí?, otorgar otro tipo de tareas como para paliar esta falta o disminución de trabajo, y en este caso el trabajador tuvo que esperar a la temporada siguiente, es decir, a la temporada 2016-2017, ¿sí?, para tomar una medida, ya sea considerarse en situación de despido o reclamar los días caídos por exclusiva responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia al respecto, que no se puede reclamar, digamos, los días caídos en la época de postemporada, salvo que sea un trabajador permanente, en situación de permanencia. Los trabajadores de galpón de empaque son trabajadores dependientes discontinuos, ¿sí? Son llamados acorde, digamos, acorde a la temporada y a la postemporada. Aquellos que no pueden constatar la cantidad de años que trabajaron para la empresa porque no estuvieron siempre, digamos, blanqueados. En ese caso lo que se tiene que presentan ante hacer, la justicia, ¿y cómo hacen para probar tantos años por el tema de la indemnización? Exactamente, digamos. Lo primero que tiene que hacer el trabajador es reclamarlo epistolarmente, es decir, reclamarlo mediante telegrama epistolar, enviar a su empleador el telegrama y decir, bueno, habiendo trabajado de fecha tal a fecha tal, sí, regularice la situación laboral, te lo doy en forma generalizada. Reclamando los años de servicio. En el caso omiso del empleador, llega a la justicia y lo puede probar en este caso. Obviamente algunos chacareros lo que hacen o hacían usualmente es otorgar recibos no oficiales de haberes, que es un medio de prueba instrumental, ¿sí?, o a través de los testigos, ¿sí?, de las declaraciones que siempre hay, normalmente en los trabajos de campo hay muchos.